Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo como invitado nuevamente al maestro David. Él nos hizo el favor de acompañarnos, o nos está haciendo el favor de acompañarnos en este día para hablar de los premios IG Nobel, que son otro tipo de premios. Creo que todo mundo ha escuchado alguna vez acerca de los premios Nobel. Estos premios se hacen desde el año 1991 y ahorita les vamos a mostrar algunos ejemplos. Este año se realizará el sorteo en la Universidad de Harvard, que es donde normalmente se hace, y será el 17 de septiembre del año en curso, ¿no? ¿Qué tal te parecen estos premios? Bueno, si algún investigador científico que ve tu canal le interesaría ganarse algún premio Nobel, pues siempre existe la alternativa del IG Nobel. Sí. Por Y cierto, creo que es una muy interesante y me gustaría empezar muy fuerte con un premio Nobel de la Paz de 1991 llamado o ganado por Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno y primer campeón del sistema de armas de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Este premio Nobel fue ganado por sus grandes esfuerzos para cambiar el significado del término paz, tal y como conocemos. ¿Tú qué opinas de este premio Nobel? Me encantó. Déjeme escuchar la traducción para... ¿Me podía repetir la pregunta, por favor? suena un poco gracioso, ¿no? Que es parte de lo que, de este tipo de premios, que no quiere decir que estén mal hechos, ¿no? Porque todos estos tipos de premios o los ganadores de esos premios han hecho un gran esfuerzo, solo que, como lo menciona el propio premio, ¿no? Que el propósito del premio, ¿no? De alguna manera es honrar los logros que primero nos hacen reír y luego nos hacen pensar, ¿no? Es Por algo supuesto. de lo que está. Por cierto, no les comenté, pero los invito a que pasen a visitar el canal del maestro David, que es Compendio de Clases. Por ahí les voy a dejar los datos sobre su canal en los comentarios, para que perdón, en la descripción del video, para que puedan pasar a visitar este canal. Doctor, su turno. Sí, sí. Este, 20 minutos después. yo voy a comenzar con uno. El primero que escogí es el premio, lo voy a decir, empecé a buscar y dije, bueno, voy a empezar con los más recientes, ¿no? Voy a hablar acerca de uno que es un premio de química, y el premio lo otorgaron porque hubo un investigador que lo que hizo fue solamente estimar o medir el volumen total de saliva producido por día por un niño de 5 años. Se preguntarán a quién le interesa eso. Pues bueno, le interesó a este investigador y se hizo acreedor de este premio IG Nobel. Yo creo que un premio Nobel muy interesante y súper útil para las madres que crían muchos niños. Y bueno, mi segunda participación es acerca de quizás mi premio Nobel que más le guardo aprecio y uno de los más interesantes para mí. Y bueno, el premio Nobel de Física André Geim de la Universidad de Nijmegen, Países Bajos, y a Sir Michael Burry de la Universidad de Bristol, Reino Unido, por usar imanes para hacer levitar a una rana y a un luchador de sumo. Posterior, y por qué es el más interesante para mí, este mismo investigador en 2010 fue galardonado con el Premio Nobel de Física junto con Konstantin Novoselov por hacer y convertirse en descubrir algunas de las propiedades del grafeno. A mí un premio Nobel muy interesante. Primero se hizo el payaso André Geim y después ganó el premio Nobel de la verdad. Sí, no sabes si ganó, si es uno de los únicos que tenga un premio Nobel y un premio IG Nobel. ¿Sabes si es? De, de hecho, sí, es el único que he encontrado que dicen que es y lo más interesante fue eso, que ganó primero el IG Nobel y después ganó el Nobel de verdad. Pues muy interesante, me Oye, causó mucha gracia. algo, por cierto, que tienen este tipo de premios es, bueno, no lo mencioné, pero hay diferentes premios, ¿no? Hay 10 premios, y parte de lo que se quiere hacer con este tipo de premios es, de alguna manera, llamar la atención del público en general, de que no vean como un poco aburrido esto que se hace en ciencia, porque también hay cosas muy chistosas como esto que comentamos, y hay una serie
de premios, ¿no? Que pueden revisar. Nosotros solamente le estamos mostrando algunos. Y curiosamente, cualquiera puede enviar su propuesta, es decir, aquí el maestro David podría de alguna manera, si quisiera, postularse para un tipo de Seguramente lo haré en algún momento de mi vida. Sí. Y esto surgieron, digo, solamente como para conocimiento, ¿no? Surgieron por una revista de humor que se llama Anales de Investigación Improbable, y entregó la primera ronda de premios que les comentaba en el año de 1991, y desde ese año han continuado, ¿no? Y puede participar cualquier persona, se puede nominar incluso uno mismo, y reciben, de acuerdo a algo que estaba leyendo, 5,000 nominaciones cada año. Digo, este es un promedio, y se van juntando, se van acumulando, obtienen un ganador y se van acumulando para el siguiente año. Y tienen 10 categorías que son nutrición, paz, arqueología, biología, medicina, ciencia cognitiva, economía, física, química y literatura. Algo un poco diferente quizá con los premios Nobel, que son menos categorías, ¿no? Claro. Eh, Doctor Luis, me toca. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo un premio del 2014, el premio de biología, y dice, por documentar que cuando los perros defecan y orinan, prefieren alinear el eje de su cuerpo con las líneas del campo geomagnético norte-sur de la Tierra. La realidad es que yo no sé si me hubiese preguntado algo así, yo solamente veo al perro. Y por cierto, la otra vez me pregunté algo que eso sí me llamó un poco la atención, y entré a googlear, ¿no? Ajá. Y ¿por qué los perros te miran cuando están haciendo, ¿no? Cuando están defecando, ¿no? O cómo le podría llamar. Y bueno, es algo chistoso, ¿no? Pero ahí lo pueden buscar también. En teoría es como por seguridad, aunque hay quienes dicen, ¿no? Que es algo así de alguna manera se sienten incómodos que lo estés mirando, ¿no? Y si te quedan viendo así como que, hey, ya, ¿no? Pero Cambia tu mirada, por favor, déjame en paz. No, y sin duda un premio IG Nobel muy importante. sí. Imagínate ahora aquellas personas que se encuentren perdidas y ven un perro, ya se van a poder geolocalizar conforme a saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Yo creo que es súper útil. ¿Y cuál GPS? Ni qué, ¿no? No, mira un perro, eso es todo lo que necesitas. Sí. Y bueno, doctor Luis, ¿sabe cuántos premios Nobel tenemos en México? Sí, sé que tenemos 3 premios Nobel, uno de La Paz, si no estoy mal. Exactamente, uno de literatura y otro de química de Mario Molina. De Mario. Pero a que no sabías que tenemos otro premio Nobel. Y tenemos un premio IG Nobel de química en 2009 que fue ganado por Javier Morales, Miguel Apatiga, Víctor M. Castaño de la Universidad Nacional Autónoma de México por crear diamantes a partir de líquido, más en concreto de tequila. ¿Qué te parece este premio Nobel? Muy bueno, me imagino que esos diamantes deben de, no sé si uno pueda consumirlo, ¿verdad? Porque el tequila de entrada podemos, ¿no? Sin lugar a dudas. Una borrachera, pero los diamantes, no sé si, estaría interesante si haces unos diamantes y que obviamente contengan este licor, ¿no? Sí es licor, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, Alcohol, es lo que me interesa. Alcohol es alcohol. Pero como imagínate. no estoy muy relacionado con esto del alcohol, ¿sabes? Viene sano. No, la verdad es que el tequila, muy fuerte, ¿no? Prefiero unas borracheras de solo con cerveza, ¿no? No, sí, pero es impresionante cómo llegaron a partir de algo líquido, transformarlo en propiedades de diamante. A mí me parece extraordinario. Y Sí. aunque no hubiera estado nominado al IG Nobel, yo creo que aparte, bueno, tiene una cierta componente de chistoso, ¿no? Pero es un logro muy importante yo creo que para la ciencia en México. Sí. Y pues está muy interesante. Qué bueno que existan estos premios. Aún así, no, quizá no es el premio Nobel como tal, pero también es un premio finalmente. Y Sí, claro. hay mucha suerte también o hacer algo. No cualquiera. No cualquiera llega a esos premios, ¿no? Hablando de lo que comentaba, 5,000 personas se postulan año con año y esas se van juntando. Entonces la probabilidad cada vez es menor para que puedas obtener un premio así, ¿no? Pero bueno, Claro. un premio es el premio Nobel de
Medicina Veterinaria del año 2009. Y curiosamente es algo interesante porque no lo creía así, pero dice que ganaron este premio por mostrar que las vacas que tienen nombres producen más leches que las que no tienen nombre. Entonces, yo creo que si eres un productor, ¿no? O un ganadero, ¿no? Que se dedique a esto de la producción de leche, pues deberías de comenzar a nombrar a todas tus vacas, ¿no? A que cada vaca tenga su nombre para ver si es cierto que producen más leche, ¿no? Claro, y pones nombres bonitos para que sientan ese cariño y ese amor. Es cierto, no sabemos con qué nombres se sientan mejor, probablemente. Por supuesto, eso podría ser un próximo IG Nobel. Exacto. Y bueno, a mí me toca traerles otro premio Nobel de la Paz. Me encantan estos premios Nobel. En 2003, a Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, por hacer ilegal aplaudir en público, y a la policía de Bielorrusia por arrestar a un hombre con un solo brazo para aplaudir. De verdad que está, no sé si sea tan gracioso, ¿verdad? Porque, Pues sí, no, no lo sé, pero, o sea, sí causa gracia, pero un no sé. poco de humor negro, perdón. Sí, sí. Yo les voy a hablar de un premio Nobel de Salud Pública del año 2009 y a alguien se le ocurrió que yo creo que ese es un invento muy útil para ahora que estamos con esto de coronavirus, ¿no? COVID-19. Dice, por inventar un brasier que en caso de emergencia se pueda convertir rápidamente en un par de mascarillas o de cubrebocas, ¿no? De máscaras Wow. protectoras, una para la persona que trae puesto el brasier, obviamente, y para el espectador, ¿no? Entonces podrías obtener dos cubrebocas fácilmente ahora que estamos con este problema de escasez de cubrebocas, ¿no? Yo creo que ese IG Nobel ahora sería muy útil que lo implementaran, y bastante, porque ahorita hace falta mucho eso. Si hubieran esperado un poco más, ¿no? Para haberlo otorgado, pero creo que... Sí, era era un científico visionario antes de tiempo. Yo creo que en el 2009 lo hicieron por esto de la influenza, ¿no? Probablemente, que estaba... Seguramente. Yo, Pues, doctor Luis, yo me quedo sin IG Nobel. ¿Tiene algún otro IG Nobel que nos quiera compartir? que es el premio de biología del año 2008 y este premio fue otorgado por descubrir que las pulgas que viven en un perro pueden saltar más alto que las pulgas que viven en un gato. Entonces, está un poco divertido porque no sabemos a quién se le ocurren hacer estas preguntas. Obviamente que no sé en qué ayudaría la respuesta, ¿no? Realmente es ahí, pero que por supuesto están en teoría hechas o realizadas bajo un rigor científico, ¿no? Sí, lo más interesante es que muchas de estas investigaciones o premios no nacen de una revista o de una publicación que haya salido en la BBC o en New York Times, sino que son en revistas científicas que están publicadas. Claro. Y eso es lo que me pareció más interesante cuando conocí los IG Nobel. Yo tengo más o menos como un año que había escuchado, porque hace un año hice lo del Premio Nobel de Medicina, lo puse en mi canal, y después estuve investigando, ¿no? Y encontré estos premios IG Nobel, que por supuesto que yo creo que si leen la lista completa, ¿no? Se pueden divertir, habrá algunos que sean más divertidos que otros, pero la ceremonia creo que es algo que hacen a propósito, ¿no? De que sea divertida, que no sea nada serio, porque normalmente en esto de la ciencia, pues todo es serio, ¿no? Y algunos invitados probablemente se ofendan de alguna manera, pero no va con la intención de ofender a nadie, porque más bien va con la intención de reírse un rato, ¿no? De pasar un rato agradable y tienen dos tipos de premios, ¿no? Pero yo creo que también el hecho de que un científico pueda reírse de sí mismo y de otras personas habla mucho de la autoestima del científico, y no solamente del científico, de las personas en general. Y doctor Luis, me da mucho gusto estar aquí como invitado. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Y espero que si a sus suscriptores les gusta este video, pues coméntenlo. Si quieren un video parecido, una parte 2, porque hay muchos IG Nobel muy interesantes. claro.
pues pídanlo y el Sí. doctor Luis y yo estaremos en comunicación. Excelente, esperemos que así sea, que participe el público y que nos deje sus comentarios y nos hagan saber si les interesarían saber o ver un tipo de, o más de estos videos, ¿no? Y por supuesto los invito a que, nuevamente, a que pasen a visitar el canal de compendio de clases de el maestro David. Nos vemos en el próximo video.